En una noche lluviosa, un hombre de negocios fracasado llega a un pequeño restaurante de carretera, con el ánimo agotado después de un negocio devastador. No espera nada, solo una comida caliente y un lugar tranquilo donde relajarse. Pero la dueña del restaurante, una mujer negra dura pero de buen corazón, ve algo en él. Mientras ella comparte su propia historia de lucha y supervivencia, él se da cuenta de que no solo está comiendo sopa. Está recibiendo un poderoso empujón hacia la vida. Y este restaurante es un lugar donde se ofrecen segundas oportunidades, esté preparado o no. Afuera la lluvia caía constantemente, golpeando contra los cristales de las ventanas del pequeño restaurante de carretera. El resplandor dorado del interior contrastaba con la noche gris y sombría que había más allá. El letrero de neón de arriba parpadeaba débilmente. Sus letras estaban medio apagadas por los años de uso. Dentro del lugar estaba tranquilo, casi vacío, excepto por el zumbido de las luces del techo y el suave ruido de una cuchara contra la cerámica mientras Marianne revolvía una olla de sopa detrás del mostrador. Era una mujer robusta, de cuerpo entero, con cabello corto y muy rizado, y sus rasgos marcados por la tranquila sabiduría de alguien que había visto lo mejor y lo peor de las personas. El delantal que llevaba estaba descolorido pero limpio, cuidadosamente atado a la cintura mientras limpiaba metódicamente el mostrador. La puerta se abrió de golpe y el viento trajo consigo el olor a pavimento húmedo junto con una figura solitaria. David entró vacilante, con los hombros encorvados por el frío y el peso del mundo aparentemente presionándolo. Llevaba un traje que una vez había sido elegante, ahora arrugado y manchado con los restos de un largo día, tal vez incluso de un largo mes. Su corbata estaba floja, su camisa arrugada y había algo distante, vacío, en su mirada mientras escaneaba la habitación. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marianne, se desviaron tan rápido como si estuviera mirando algo que no tenía energía para reconocer. Él no pidió un menú. Apenas miró el mostrador mientras se dirigía a una cabina en el rincón más alejado. Sentándose pesadamente, se pasó una mano por la cara, exhalando profundamente. Marianne lo observó desde detrás del mostrador con su instinto agudo. Ella había visto esa mirada antes, el tipo de agotamiento que iba más allá de la falta de sueño. Fue una especie de derrota, de esas que no solo pesan el cuerpo, sino que aplastan algo dentro del hombre. Se secó las manos con un paño de cocina y se acercó a su mesa, ofreciéndole una pequeña sonrisa cómplice. ¿Noche difícil? David apenas levantó la cabeza. Su voz era tranquila, casi nada caliente. Marianne no lo presionó. Ella asintió, se volvió hacia la cocina y sirvió una generosa porción de sopa en un tazón. El vapor se elevaba en espiral, llenando el aire con el aroma de verduras cocinadas a fuego lento y caldo condimentado. Cuando regresó, lo colocó delante de él con silencioso cuidado. David se quedó mirando el cuenco durante un largo rato antes de finalmente la cuchara. El primer sorbo pareció descongelar algo en él. No se había dado cuenta del hambre que tenía, del frío que había pasado hasta ese momento. Al principio comió despacio, luego con más regularidad, como si cada bocado le recordara algo que había olvidado. Calidez, comodidad, el simple hecho de sentirse cuidado. Marianne se apoyó en la cabina frente a él, sin entrometerse, pero dejando clara su presencia. «Pareces alguien que necesita una conversación», dijo ella a la ligera. «Y soy bastante bueno escuchando». David vaciló y apretó más la cuchara. Sus instintos le decían que no hablara, que no compartiera, especialmente no con una mujer como ella. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque se suponía que la gente como ella debía ser invisible para hombres como él. Había crecido en lugares donde las mujeres como Marianne solo existían detrás de mostradores, limpiando platos, llenando tazas y nunca haciendo preguntas. Pero algo en ella era diferente. Tal vez fue la forma en que lo miró, no con lástima, sino con una paciencia que no había encontrado en mucho tiempo. Tragó el último bocado de sopa, dejando la cuchara con cuidado, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Lo perdí todo hoy», admitió finalmente, con voz apagada. «Gran contrato, de esos que evitan que una empresa se hunda». Y ahora, dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «No sé».
Quizás solo estoy esperando que el agua me cubra. Marianne lo estudió. Sus palabras eran duras, pero no estaban llenas de ira, solo de vacío. Ella había conocido a hombres como él antes, hombres que pensaban que su mundo nunca se derrumbaría hasta que se encontraban parados entre sus ruinas. ¿Alguna vez pensaste que tal vez este no es el final? Ella preguntó simplemente. David soltó una risita cansada y sin humor. La gente como yo no tiene segundas oportunidades. Maran inclinó la cabeza ligeramente. Gente como tú. David dudó otra vez. No estaba seguro de por qué lo había dicho así, pero había algo en su tono que lo hacía sentir expuesto, como si ella viera a través de los muros cuidadosamente construidos que él ni siquiera sabía que había construido. Se aclaró la garganta. Quiero decir, en mi mundo, si cometes un error tan grave, no puedes empezar de nuevo. Marianne asintió lentamente, como si entendiera algo que él no. Ella dejó que el silencio se instalara entre ellos antes de finalmente hablar. Gracioso, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. La gente como yo lleva toda la vida empezando de cero. Las palabras de Marianne quedaron suspendidas en el aire, silenciosas pero firmes. David la miró fijamente. Algo cambió en su expresión, una grieta casi imperceptible en los muros que había construido con tanto cuidado. No estaba seguro de qué esperaba de aquella mujer, pero desde luego no era esto. No lo consentía, no le ofrecía promesas vacías ni se compadecía sin más. Hablaba con la fuerza de quien lo ha vivido, quien ha reconstruido desde cero, no solo una vez, sino muchas veces. David exhaló lentamente, reclinándose contra el desgastado asiento de vinilo de la cabina. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que simplemente debería levantarme y seguir adelante? ¿Fingir que lo de hoy no pasó? Su voz tenía un deje amargo, algo cansado. Marianne negó con la cabeza. Digo que pasó y ahora tú decides qué sigue. David resopló levemente, mirando su tazón vacío, con los últimos vestigios de calor desvaneciéndose en los bordes. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien lo pierde todo. La expresión de Marianne no cambió. En todo caso, sus ojos se profundizaron, como si estuviera mirando algo mucho más allá de él, algo distante pero familiar. ¿Crees que nunca lo he perdido todo? David no respondió, pero su postura, el ligero cambio de postura, dejaban claro que había asumido exactamente eso. Marianne lo vio como lo que era, no crueldad intencionada, sino la silenciosa y arraigada creencia de que la lucha se veía diferente en personas como ella. Juntó las manos sobre la mesa, con los dedos callosos por años de trabajo. Crecí en una casa donde la cena no estaba garantizada. Mi madre fregaba suelos para gente blanca que nunca se molestó en aprenderse su nombre. Y mi papá dudó solo una fracción de segundo antes de continuar. Se fue antes de que tuviera la edad suficiente para recordar su rostro. Tuve mi primer trabajo a los 13, el segundo a los 15. A los 20, tenía 2 bocas que alimentar que no eran mías. A los 30, con suerte tenía suficiente para mantener las luces encendidas. Soltó una risita seca, negando levemente con la cabeza. ¿Y sabes qué fue lo peor? David no respondió, pero sus ojos estaban fijos en los de ella ahora, la amargura en él más silenciosa, algo más invadiéndolo. Marianne se inclinó ligeramente, su voz más baja, firme. Nadie esperaba que lo lograra. En realidad, no. El mundo no da segundas oportunidades a personas como yo, pero aproveché una de todos modos. David sintió una opresión en el pecho, algo que no encontraba palabras para expresar. Quería discutir, quería decirle que no era lo mismo, que había pasado años construyendo algo desde cero solo para verlo desmoronarse en una sola tarde, que él no era un tipo con derecho a todo. Un niño rico que no entendía la pérdida. Pero las palabras no le salieron porque en el fondo sabía que no se trataba de eso. Marianne se recostó de nuevo, dándole espacio. Construí este lugar porque quería algo mío, un lugar donde la gente pudiera sentarse y sentirse humana, aunque fuera por un rato. Señaló hacia el restaurante que los rodeaba, con los asientos desgastados pero limpios, la decoración cuidadosamente colocada, el suave zumbido de la vieja radio que tocaba una canción de otros tiempos. No es gran cosa, pero sigue en pie.
Y yo también. David tragó saliva, apartando la mirada un momento, con la mandíbula apretada. Pensó en la sala de juntas de hoy. La fría indiferencia de quienes una vez le estrecharon la mano y lo llamaron prometedor. Pensó en el peso silencioso y aplastante del fracaso, la certeza de que mañana el mismo mundo que una vez lo elogió lo consideraría una estadística más, otro hombre que casi lo había logrado. Marianne debió verlo en su rostro porque asintió levemente. El fracaso no te hace menos hombre, cariño, pero dejarlo. Podrían derribarte. David dejó escapar un suspiro lento y mesurado. No estaba seguro de si era la sopa, el calor del lugar o simplemente la forma en que Marán hablaba, como si ya hubiera superado cada tormenta que él creía que lo destrozaría. Pero por primera vez ese día, no sintió que se ahogaba. Metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera, pero antes de que pudiera dejar un billete sobre la mesa, Marianne se la devolvió con cuidado. Este corre por mi cuenta, dijo simplemente. David dudó. ¿Puedo pagar? Marian sonrió, pero no había discusión en sus ojos, solo certeza. Lo sé, pero a veces una comida caliente que se da gratis hace más por un hombre que una que se compra. David la miró fijamente un largo rato antes de asentir finalmente, guardando la cartera en el bolsillo. No dijo gracias, todavía no. No porque no lo sintiera, sino porque no estaba seguro de cómo decirlo de forma que significara lo suficiente. En cambio, la miró a los ojos. La miró de verdad por primera vez desde que había entrado. No sé qué viene después, admitió, sintiéndose las palabras más pesadas de lo esperado. Marianne asintió como si ya lo supiera. Ya lo averiguarás. David no sabía por qué, pero por primera vez en todo el día, casi lo creyó. Mientras David permanecía sentado, su mirada se apartó momentáneamente de Marán y se dirigió a un pequeño grupo de personas sentadas a pocos metros de distancia. Sus voces eran bajas, pero se oían en el tranquilo comedor. Sigue yendo al orfanato cada semana, dijo uno de ellos, revolviendo una taza de café. Les trae a esos niños pan fresco, galletas, lo que puede. Nunca se pierde una semana. Sí, asintió otro, negando con la cabeza con una mezcla de admiración e incredulidad. Justo ayer, la vi darle una comida completa a ese anciano que duerme junto a la lavandería. Ni siquiera le dejó darle las gracias. Solo dijo, come, cariño. Y se alejó como si nada. Los dedos de David se apretaron ligeramente alrededor del borde de la mesa. No pretendía escuchar, pero las palabras. La idea se instaló en su mente, transformando su mirada hacia la mujer sentada frente a él. No era solo la amable dueña de un restaurante que ofrecía comida gratis a una desconocida. Era alguien que había construido su vida en torno a la generosidad, incluso cuando tenía poco que dar, alguien que, a pesar de todo lo que el mundo probablemente le había arrojado, seguía eligiendo la amabilidad sobre la amargura. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marianne, algo cambió. No la miraba como antes, como un rostro más tras un mostrador, como alguien ajeno a su mundo. Ahora la veía como era, alguien que comprendía la pérdida y la lucha como él nunca, pero que aún así encontraba la manera de seguir adelante. Alguien que tenía todas las razones para rendirse, pero nunca lo hizo. Marianne vio el cambio en su expresión y sonrió con complicidad. Como dije, murmuró, tú decides qué sigue. David exhaló, frotándose la cara con una mano. No es tan sencillo, murmuró. Marianne ladeó ligeramente la cabeza. ¿Verdad? La miró, sin saber cómo responder. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz suave pero firme. Escucha, cariño. A veces la vida nos da cosas que nunca pedimos, cosas que no merecemos. Pero lo que hagamos con ellas es cosa nuestra. Dejó pasar un instante de silencio, asegurándose de que él realmente estuviera escuchando. Puedes sentarte en esta cabina y decirte a ti mismo que este es el final, o puedes decidir que es solo un capítulo. David tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho. No le estaba diciendo nada revolucionario. No le estaba ofreciendo palabras mágicas para borrar su fracaso. Pero, de alguna manera, escucharlo de ella, alguien que había perdido más que él y seguía adelante, lo hacía imposible de ignorar.
Puedes fracasar, dijo con voz firme. Pero eso no te define. La forma en que te levantas, eso es lo que lo hace. David le sostuvo la mirada y por primera vez en todo el día, el peso que lo oprimía ya no era tan insoportable. Pasaron 2 años. El mundo seguía moviéndose como siempre. David se reconstruyó pieza a pieza, fracaso tras fracaso, hasta que el peso de aquella noche en el restaurante se convirtió menos en una carga y más en una lección. El negocio que creía hundido se abrió paso de nuevo con más fuerza, más ágil, más desgastado por la batalla. Tomó decisiones más inteligentes, aprendió de sus errores, poco a poco, se convirtió en el hombre que una vez había imaginado ser. Y, sin embargo, algo de aquella noche nunca lo abandonó. Ese restaurante, esa mujer. Las palabras de Marianne se le habían clavado, se habían asentado en lugares que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Se había dicho a sí mismo que, una vez que lo hubiera logrado, que de verdad lo hubiera logrado, volvería, tal vez para agradecerle, tal vez solo para ver si el mundo había sido tan amable con ella como ella lo había sido con él. Así que una noche se encontró de pie frente a ese mismo pequeño restaurante, mirando el letrero de neón, reflejando contra el cielo oscuro. El lugar no había cambiado. El mismo cálido resplandor se derramaba por las ventanas, el mismo zumbido silencioso de vida en el interior. Pero al abrir la puerta, una extraña sensación de inquietud lo invadió. Algo se sentía diferente. Marianne estaba allí, por supuesto, moviéndose detrás del mostrador con la misma eficiencia silenciosa, con el delantal atado con la misma pulcritud de antes. Pero el lugar estaba más vacío de lo que recordaba. El calor seguía ahí, pero debajo había algo más pesado. Dio un paso al frente, esperando que lo reconociera. No lo hizo. Sus ojos lo recorrieron con el reconocimiento cortés pero distante que probablemente le daba a cada nuevo cliente. Incluso en miel, siéntate donde quieras. David dudó, algo se retorcía en su pecho. Ella no lo recordaba. Por supuesto que no. ¿A cuántas personas les había dado una comida gratis? ¿Cuántas almas perdidas habían entrado allí destrozadas y desesperanzadas, solo para encontrarse con su silenciosa amabilidad? Había pasado 2 años cargando con el recuerdo de esa noche, de sus palabras, pero para ella, él solo había sido otro rostro cansado. Se aclaró la garganta, forzando una pequeña sonrisa. Hace tiempo, dijo, deslizándose en una cabina. Marianne lo miró con curiosidad, pero era evidente que aún no lo había ubicado. Así es. Le sirvió una taza de café sin preguntar, como antes. ¿Eres de por aquí? David soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. No, pero estuve aquí una vez. Hace 2 años. Hizo una breve pausa, considerando 2 años. Eso es mucho tiempo. Él asintió, observándola atentamente. Estaba en mal estado en ese entonces. Creí que lo había perdido todo. Me diste sopa y me dijiste que el fracaso no me definía. Esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Tampoco me dejaste pagar. Algo brilló en sus ojos entonces, el primer destello de reconocimiento. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo como uno estudia una melodía familiar, pero no puede ubicar la letra. Luego, poco a poco, el recuerdo se asentó. Bueno, que me aspen, murmuró. Se le escapó una risita. Tú eras el que estaba sentado ahí. Señaló la mesa más alejada, la misma en la que él se había desplomado esa noche. David asintió. Era yo. Marianne soltó una suave risa, negando con la cabeza. Bueno, mírate. Ya no pareces un hombre que lo perdió todo. David se miró. El traje a medida, los zapatos lustrados, el reloj que brillaba bajo las luces del restaurante. 2 años atrás, había entrado allí con el aspecto de alguien que había ganado. Esta noche parecía alguien que había ganado. Pero entonces el rostro de Marianne cambió. La calidez permaneció. Pero había algo más ahora, algo más cansado que antes. ¿Cómo va el negocio?, preguntó, casi vacilante. Marianne exhaló lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Aguanta, admitió, con la voz más baja que antes. Los tiempos son difíciles.
Los alquileres han subido. Los precios son más altos. La gente ya no come fuera como antes. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Quizás tenga que cerrar la tienda pronto. David sintió un peso en el pecho. Este lugar, esta mujer. La idea de que desapareciera le parecía incorrecta, antinatural. No puede cerrar, dijo demasiado rápido, con demasiada firmeza. Este lugar, importa. Marianne rió entre dientes. Los asuntos no pagan las facturas, cariño. David dudó, luego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Déjame ayudarte. Marianne se tensó ligeramente, su sonrisa se desvaneció. No acepto caridad. No es caridad, dijo David con firmeza. Es una inversión en un lugar que cambia a la gente en una mujer que me cambió. Marianne lo miró con atención, como si sopesara sus palabras, buscando alguna señal de lástima, algún indicio de que la viera como alguien que necesitaba ser salvada. Pero todo lo que encontró fue sinceridad. Tras una larga pausa, finalmente habló. ¿Estás seguro? David sonrió. Sí, estoy seguro. Marianne no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, observándolo, con los brazos cruzados sobre el pecho, los dedos agarrando distraídamente el borde de su delantal. David pudo ver la vacilación en sus ojos, los años de autosuficiencia le dificultaban aceptar lo que él le ofrecía. Comprendió que sí, pero no se rendiría. Un silencio se extendió entre ellos, denso, pero no incómodo. Finalmente, Marianne dejó escapar un suspiro lento, sacudiendo la cabeza con una suave risita. Dios mío, no sé qué hice para que pensaras que este pequeño restaurante merece todo este alboroto. David sonrió, pero había algo firme detrás. Alimentaste a un hombre destrozado y le dijiste que aún no había terminado. Su voz era firme, inquebrantable. Resulta que tenías razón. Marianne le sostuvo la mirada un largo instante, luego exhaló, sacudiendo la cabeza mientras murmuraba, bueno, demonios. Y eso fue todo. Durante los siguientes meses, el pequeño restaurante se transformó. David no le gastó dinero a ciegas. No intentó convertirlo en algo que no era. Simplemente ayudó. Una nueva capa de pintura, un mostrador restaurado, sillas nuevas para reemplazar aquellos que habían estado tambaleándose durante años. Contrató a alguien para actualizar el viejo letrero de neón parpadeante, asegurándose de que aún tuviera ese brillo cálido que Marianne amaba. La ayudó a crear un menú en línea y le presentó a algunas personas que sabían cómo difundir el mensaje. Pero a pesar de todo, nunca tocó lo que más importaba. La comida seguía siendo la misma, conmovedora, rica, hecha con manos que sabían sanar. El ambiente, la forma en que Marianne trataba a cada persona que entraba por la puerta, permaneció intacto. Y poco a poco, los clientes volvieron. Algunos eran nuevos, atraídos por el boca a boca que David había ayudado a generar. Otros eran viejos, rostros familiares, personas que se habían alejado con el tiempo, pero que encontraron el camino de regreso, como si una parte de ellos siempre supiera que este lugar era su hogar. Una noche, mientras el restaurante bullía con el suave sonido de los cubiertos al chocar con los platos y la conversación familiar en voz baja, David se sentó en su mesa habitual, observándolo todo. El lugar estaba lleno, más concurrido que nunca. Marianne se movía entre las mesas con la misma presencia firme, la misma calidez que lo había acompañado al principio. Lo había detenido en seco años atrás. Finalmente se acercó y le puso un plato delante sin preguntarle si quería algo. «Invita a la casa», dijo, mirándolo fijamente antes de que pudiera protestar. David sonrió con suficiencia y cogió el tenedor. «Ese es un presidente peligroso. Ya sabes, un hombre de negocios como yo podría aprovecharse». Marianne puso los ojos en blanco, pero ahora había algo más suave en ellos, algo más ligero. Echó un vistazo al restaurante abarrotado, a los rostros familiares, a la vida que había vuelto a instalarse en esas paredes. Luego miró a David, con la voz más baja. «Lo que dije esa noche lo decía en serio, ¿sabes?» David arqueó una ceja. «¿Qué parte?» Marianne se apoyó ligeramente en la mesa,
con una pequeña sonrisa cómplice en la comisura de los labios. La forma en que te levantas, eso es lo que te define. David dejó el tenedor, mirándola de verdad. Entonces asintió una vez. Sí, murmuró. Lo sé. Pasó un instante entre ellos, lleno de algo tácito, pero comprendido. Entonces Marianne se enderezó, sacudiéndose las manos con el delantal. Ahora come tu comida antes de que se enfríe. David rió entre dientes, negando con la cabeza mientras volvía a tomar el tenedor. Afuera, el letrero de neón parpadeaba constantemente en la noche, proyectando su cálido resplandor sobre la acera, sobre la gente que pasaba, sobre quienes finalmente entrarían. Y el pequeño restaurante seguía en pie, firme, igual que la mujer que lo había construido. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y empatía sincera.